Lunin vuelve a situarse en el centro del debate del madridismo, y esto no es simplemente una frase lanzada al aire ni un rumor pasajero que recorre los pasillos del Santiago Bernabéu sin fundamento. Es una realidad que se está gestando de manera cuidadosa y lenta en los despachos del club, donde cada decisión se mide con precisión quirúrgica. No estamos hablando de un acontecimiento menor, sino de una situación que, cuando finalmente explote, lo hará con fuerza, porque André Lunin, a pesar de tener contrato vigente hasta 2030, atraviesa uno de los momentos más delicados de su etapa en el Real Madrid. La sensación que se percibe es clara: el jugador se encuentra en una encrucijada y, al mismo tiempo, el club también lo está. No es simplemente una cuestión de rendimiento puntual, sino de planificación a largo plazo, de expectativas incumplidas y de la necesidad de encontrar un equilibrio entre ambición personal y proyecto colectivo. El Real Madrid, conocido por su planificación meticulosa y por no dejar nada al azar, avanza firme hacia la próxima temporada. Aquí no hay decisiones impulsivas ni reacciones condicionadas por la presión externa o por la opinión pública. Todo responde a una estrategia trazada con meses de antelación, incluso años, donde cada movimiento se analiza, se proyecta y se anticipa. Dentro de esa hoja de ruta, la portería ocupa un lugar central en el debate interno, porque cuando se habla de Lunin, se está hablando de un portero que ha cumplido los momentos que se le ha requerido, que ha mostrado personalidad en noches decisivas y que ha sostenido al equipo en contextos adversos. Sus actuaciones en Europa, en los partidos donde la presión era máxima, aún permanecen en la memoria del madridismo. Demostró nervio, carácter, temple y una capacidad de concentración que pocos guardametas de su edad poseen. Pero Lunin no es únicamente una figura circunstancial que aparece cuando Courtois necesita descanso o se encuentra lesionado. En realidad, su recorrido en el club ha estado marcado por una lucha constante por el reconocimiento, la confianza y la continuidad. Desde su llegada al primer equipo, ha tenido que adaptarse a la exigencia extrema que impone vestir la camiseta blanca, enfrentándose a la comparación constante con gigantes de su posición, a la crítica mediática y a la presión de los aficionados que no perdonan errores, por pequeños que sean. Su capacidad de resiliencia y su madurez emocional son, sin duda, cualidades que no siempre se ven reflejadas en el terreno de juego, pero que el club valora en su planificación a largo plazo. Sin embargo, el Real Madrid no vive del pasado, sino del presente y, sobre todo, del futuro. Lunin ha dejado de ser una promesa joven a la que se miraba con paciencia, se ha convertido en un portero que desea continuidad, protagonismo y estabilidad, algo que, siendo realistas, no es sencillo de ofrecer en el escenario actual del club. La recuperación de Courtois, que ha vuelto a su mejor nivel, ha reordenado las jerarquías bajo los palos. El belga sigue siendo, sin discusión, uno de los mejores porteros del planeta, un guardián decisivo y determinante que, cuando está en forma, es indiscutiblemente el número uno. Esto lo saben todos en el vestuario, el cuerpo técnico y, por supuesto, lo sabe Lunin. La situación se complica aún más si se analiza desde el prisma de la estrategia deportiva a medio y largo plazo. El Real Madrid no solo debe garantizar resultados inmediatos, sino también gestionar el desarrollo de sus jóvenes talentos y mantener un equilibrio en la plantilla que evite descontentos o fugas inesperadas. Lunin, con su potencial y su edad, representa precisamente ese dilema, un activo valioso que, si no se le da espacio, podría buscar oportunidades en otros clubes, poniendo al club en la tesitura de negociar transferencias o cesiones que no estaban previstas. Por eso, el debate no se limita a cuestiones de rendimiento, también abarca la gestión de la plantilla, la proyección internacional del jugador y la coherencia del proyecto deportivo en el que todos los protagonistas deben sentirse parte. No es exagerado afirmar que la situación de Lunin refleja, en cierto modo, las tensiones internas del Real Madrid entre tradición y modernidad, entre la necesidad de éxito inmediato y la construcción de un futuro sostenible. Cada temporada, el club debe calibrar con precisión qué decisiones pueden fortalecer al equipo a corto plazo sin comprometer su proyección a largo plazo. Lunin, que llegó con el aura de ser el guardián del futuro, hoy se enfrenta a la disyuntiva de permanecer en la sombra de un portero consolidado o tomar un riesgo que podría redefinir su carrera. En ese contexto, los próximos movimientos que se decidan en la mesa directiva no serán simples ajustes tácticos, serán decisiones estratégicas que marcarán la dirección del club en los años venideros. En definitiva, la historia de Lunin en el Real Madrid es mucho más que la de un portero joven esperando su oportunidad. Es la historia de un jugador que encarna la tensión entre talento, ambición y paciencia, la historia de un club que debe equilibrar la excelencia inmediata con la visión de futuro, y la historia de una decisión que, tarde o temprano, tendrá consecuencias profundas tanto para el jugador como para el equipo. Mientras tanto, los aficionados observan, debaten y especulan, conscientes de que lo que parece un simple tema de portería es, en realidad, un reflejo de la complejidad y la grandeza de un club que siempre está tomando decisiones que resuenan mucho más allá del césped del Santiago Bernabéu.
Aquí surge el primer dilema importante. ¿Puede el Real Madrid permitirse mantener a un portero del talento de Andriy Lunin como suplente permanente durante varias temporadas consecutivas? La pregunta, que a simple vista puede parecer un detalle menor dentro de la vorágine de un club que lucha por la gloria en todas las competiciones, en realidad toca uno de los aspectos más delicados de la gestión deportiva moderna, la combinación de talento, paciencia y planificación a largo plazo. Desde la directiva, la respuesta es clara y pragmática. El club valora enormemente la profesionalidad del portero ucraniano, su disciplina dentro y fuera del campo, su actitud intachable frente a los entrenamientos diarios y su rendimiento cuando ha tenido que asumir la responsabilidad en momentos críticos. Sin embargo, también existe un reconocimiento inequívoco de que cualquier carrera futbolística, y especialmente la de un guardameta joven con proyección, requiere algo más que entrenamientos de élite y minutos esporádicos. Demanda continuidad, oportunidades regulares, y la posibilidad de consolidarse como titular en un proyecto que confíe plenamente en sus capacidades. Y, en la actualidad, el Real Madrid no puede garantizarle eso de manera consistente. Por ello, el interés mostrado por el Milan no sorprende a nadie dentro del club. De hecho, entre los directivos y el cuerpo técnico, esta situación se interpreta como una consecuencia natural de la lógica del mercado y de la propia carrera de Lunin. En Italia, se busca un portero que combine juventud y experiencia, que tenga personalidad europea y un hambre competitiva que le permita liderar desde el arco. Y Lunin encaja de manera casi perfecta en ese perfil. Se habla de una oferta que podría situarse en un rango aproximado de 10 a 15 millones de euros. Aunque, siendo estrictos, esta cifra no refleja el valor real del jugador, si se ajusta al contexto actual del mercado de porteros, donde las cifras, por más llamativas que sean, rara vez alcanzan los niveles de otros puestos de la plantilla, como delanteros o centrocampistas de élite. Aquí es donde entra en juego la visión estratégica del Real Madrid. No se trata de vender por necesidad económica ni por urgencia financiera. Todo lo contrario, el club entiende que ciertas operaciones, si se gestionan con inteligencia, pueden resultar beneficiosas para todas las partes implicadas. Lunin podría encontrar un proyecto en el que sea titular absoluto, consolidar su carrera, crecer en responsabilidad y visibilidad. Mientras tanto, el Real Madrid mantiene un equilibrio entre lo deportivo y lo salarial, optimizando la plantilla sin comprometer su futuro ni la coherencia del vestuario. Es importante subrayar que en ningún momento se está empujando a Lunin hacia la salida. Nadie le obliga a marcharse. Su decisión será personal y basada en su ambición profesional, y el club está dispuesto a respetarla y apoyarla. Este enfoque refleja la manera en que se gestiona un vestuario ganador. El entrenador y la directiva tienen una idea clara de cómo quieren construir su equipo, y dentro de ese esquema la jerarquía bajo los palos está perfectamente definida, con roles, responsabilidades y expectativas bien delimitadas. Analizando más a fondo, la eventual salida de Lunin no debe interpretarse como un fracaso ni como un drama, sino como un paso natural dentro de la planificación global del club. Esta es una lógica que se ha aplicado históricamente en el Real Madrid. Jugadores jóvenes y talentosos se forman, acumulan experiencia, y en determinados momentos se busca que den el siguiente paso, ya sea consolidándose en la plantilla o explorando oportunidades en otros equipos de primer nivel. Muchos aficionados se preguntan por qué no se le da continuidad inmediata a un portero que ha demostrado calidad en los minutos que ha disputado. Otros cuestionan la posibilidad de abrirle la puerta de salida si no juega con regularidad. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. No se trata únicamente de otorgar minutos, sino de gestionar activos valiosos con inteligencia, de proteger el talento, de planificar a largo plazo y de equilibrar las necesidades del equipo con las expectativas individuales. No hay que olvidar que Lunin no es un suplente cualquiera. Es un portero que ha experimentado la presión de defender la portería en partidos de máxima exigencia europea, que ha sostenido la portería del Santiago Bernabéu en situaciones complicadas y que ha demostrado una capacidad mental y técnica que muchos jóvenes ni siquiera alcanzan en toda su carrera. Además, su proyección y potencial lo convierten en un jugador codiciado, capaz de marcar la diferencia en el futuro, tanto para él como para cualquier equipo que apueste por su crecimiento. En este sentido, el Real Madrid actúa de manera consciente y estratégica, protege su inversión deportiva, asegura que el jugador pueda desarrollarse plenamente y, al mismo tiempo, mantiene la estabilidad y competitividad del equipo, evitando decisiones impulsivas que podrían afectar la cohesión del vestuario. Por último, este caso refleja la filosofía general del club blanco en materia de gestión de porteros. A lo largo de la historia, el Real Madrid ha sabido equilibrar veteranía y juventud, experiencia y proyección, sin dejar de lado la presión y la exigencia que caracteriza al club. Desde los tiempos de Casillas, pasando por Courtois, hasta llegar a la actualidad con Lunin, se ha observado un patrón.
los porteros deben estar preparados no solo para responder en el momento de necesidad, sino también para asumir un plan de carrera coherente que les permita crecer sin comprometer la estabilidad del equipo. La salida de Lunin, si se produce, no será un adiós doloroso ni una pérdida estratégica. Será, más bien, un movimiento calculado dentro de una lógica que combina prudencia, visión de futuro y respeto por el talento individual. Así, mientras algunos aficionados puedan sentir incertidumbre, la realidad es que el club sigue manteniendo una hoja de ruta clara: cuidar del jugador, cuidar del equipo y, sobre todo, seguir construyendo un proyecto sólido y competitivo a largo plazo. El contexto actual del Real Madrid tiene un nombre propio: Courtois. Su presencia bajo los palos no es simplemente la de un portero destacado. Su nivel dominante condiciona de manera directa toda la planificación deportiva que involucra la portería del club. Cada decisión sobre el arco madridista, cada movimiento en el mercado o ajuste en la plantilla, se evalúa a la luz de la excelencia de Courtois. Su rendimiento constante, su liderazgo silencioso y su capacidad para intervenir en los momentos más críticos establecen un estándar casi imposible de igualar, y eso obliga a la dirección deportiva a tomar decisiones difíciles, decisiones que no siempre resultan populares entre aficionados o prensa, pero que son, al final, definitorias de lo que distingue a una gran institución de un equipo simplemente bueno. El Real Madrid no se mueve por impulsos, sino por visión estratégica, y Courtois se ha convertido en el eje que articula esa estrategia. En este escenario, la situación de Andriy Lunin adquiere una dimensión particular. La dirección deportiva del club entiende perfectamente su inquietud. Lunin es joven, talentoso, ambicioso y consciente de su propio valor. No quiere estancarse ni permanecer en la sombra de un titular consolidado de manera indefinida. Su aspiración legítima es competir, crecer, mejorar y consolidarse como número uno en un escenario de élite, y esa ambición es tanto una virtud como un reto para el club. El Real Madrid reconoce que tiene en Lunin a un portero con proyección mundial, alguien que puede marcar diferencias en un futuro cercano, y por eso comprende que mantenerlo satisfecho y motivado es crucial. Sin embargo, la institución también sabe que no puede permitir que su talento sirva para fortalecer a un rival directo sin condiciones claras. La dirección deportiva, experta en gestionar estas situaciones, actúa siempre bajo un principio básico: no regalar activos de alto valor. Cualquier eventual salida de Lunin, si llegara a producirse, se haría bajo términos extremadamente claros y estrictos. No habrá lugar para ofertas oportunistas, ni para operaciones a la baja que busquen aprovecharse de la situación. El club mantiene la posición firme porque entiende su valor estratégico. El interés del Milan, que se ha mencionado en distintos medios, no es casual ni improvisado. Desde Italia se ha seguido meticulosamente la evolución de Lunin. Lo ven como un portero moderno, con reflejos felinos, excelente juego de pies y personalidad suficiente para asumir la presión que implica defender la portería de un club histórico. Para los italianos, Lunin representa una inversión de futuro, un jugador que podría asumir el arco desde el primer momento y crecer junto al equipo. Pero para el Real Madrid, esta situación no es un problema, sino una posición de fuerza. La directiva maneja la situación con una calma estratégica absoluta, consciente de que no existe ninguna urgencia económica que la obligue a precipitarse. Saben que el mercado de porteros es imprevisible. Lo que hoy puede parecer un excedente de opciones mañana podría convertirse en un recurso estratégico de enorme valor, y que la paciencia, en estos casos, rara vez falla. Mientras tanto, Lunin mantiene una actitud ejemplar, digna de un profesional de élite. Entrena cada día con seriedad, compite con compromiso cuando se le necesita y espera con paciencia su oportunidad, demostrando que la profesionalidad no solo se mide en minutos de juego, sino en actitud constante. Esa disciplina y compromiso suman puntos dentro de un vestuario lleno de estrellas. Su comportamiento es tan valioso para el club como una parada decisiva en un partido crucial. Aquí entra otro punto clave: el madridismo debe entender la diferencia entre precipitación e inteligencia estratégica. Un club que reacciona al ruido mediático o a la presión externa puede cometer errores que comprometen años de planificación. En cambio, un club que actúa con calma, que construye su futuro con visión y convicción, consolida su poder y fortalece su identidad. Y todo indica que el Real Madrid ha optado por la segunda vía. Cada movimiento relacionado con Lunin no es improvisación, sino planificación consciente, reflejo de una identidad institucional basada en la paciencia, la estrategia y la excelencia. El fútbol, además, es cíclico y siempre imprevisible. Hoy Courtois es indiscutible, un referente y una garantía bajo los tres palos, pero nadie puede asegurar que sucederá mañana. Las temporadas son largas, las lesiones son inevitables y el desgaste físico y mental es real. Tener a un portero como Lunin en la plantilla no es un lujo, sino una necesidad estratégica que el club entiende en toda su magnitud. Su presencia asegura continuidad,
garantiza calidad y ofrece una alternativa confiable en caso de eventualidades. Por eso, aunque el ruido mediático se intensifique y desde fuera se busque presionar para forzar salidas, el mensaje desde dentro es inequívoco: calma absoluta. No habrá decisiones precipitadas, ni concesiones impulsivas. Todo se estudiará en el momento adecuado, probablemente en verano, cuando el mercado esté abierto y todas las cartas estén sobre la mesa, permitiendo al club evaluar cada opción con la perspectiva correcta. Hasta entonces, André Lunin seguirá siendo jugador del Real Madrid. Seguirá entrenando con intensidad, seguirá compitiendo cuando se le requiera y seguirá demostrando, día tras día, que tiene nivel suficiente para defender la portería más exigente del mundo. El aficionado madridista, ante este panorama, debería reflexionar sobre algo muy sencillo pero fundamental. ¿Quiere un club que reaccione ante el ruido externo, que se deje llevar por la presión mediática o los rumores, o prefiere una institución que construya su futuro con inteligencia, paciencia y convicción? La respuesta, para quien entiende la esencia y la historia del Real Madrid, es clara. Lo que se hace con Lunin no es improvisación ni un simple movimiento de mercado, es estrategia, control y visión a largo plazo. Esta manera de actuar, basada en principios sólidos y planificación detallada, ha sido siempre lo que ha diferenciado a los grandes equipos de los clubes meramente buenos. En la historia del Real Madrid, la paciencia y la previsión han generado momentos decisivos, han permitido desarrollar talentos y consolidar proyectos que hoy son leyenda. Lunin, por su juventud, talento y proyección, es parte de esa estrategia, un activo valioso, un jugador que puede ser protagonista en el futuro inmediato y que ya contribuye con su profesionalismo a la grandeza de un vestuario que nunca se conforma con lo ordinario. En conclusión, la situación de Lunin refleja la filosofía de fondo del Real Madrid: aprovechar cada recurso con inteligencia, valorar el talento en su justa medida, actuar con firmeza cuando es necesario y, sobre todo, planificar con paciencia y visión. Mientras Courtois siga siendo el referente bajo los palos, Lunin seguirá creciendo, aprendiendo y esperando su momento, respaldado por un club que entiende que la excelencia no se improvisa, se construye. Y esa construcción, basada en estrategia, identidad y poder, es lo que mantiene al Real Madrid en la cima del fútbol mundial, temporada tras temporada, década tras década.